a YouTube, por si hay personas que no la están pudiendo ver ahora en vivo, la clase. Bien. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenides. Mi nombre es Natalia Marconi, soy cocinera, soy profe de cerámica, hago cerámica ancestral y estoy intentando una vez por mes dar este tipo de clases de forma gratuita, en manera de retribución bueno, por esto que hay un montón de gente que me está siguiendo en las redes sociales y que me elige como profe, ¿no? Entonces es una manera de devolver todo lo que yo recibo. Miro para el costado porque yo acá tengo la compu, pero después como voy a poner una cámara arriba del celu, que es donde están ustedes conectados, que me ven, por eso miro para el costado. Lo que les quiero hacer algunas aclaraciones en principio es que yo hago técnicas ancestrales, o sea que son todas técnicas manuales, y van a ver si trabajan con otro tipo de pastas, con pasta blanca de baja o con algún otro tipo de pastas, y por ejemplo, suelen estar acostumbrados a trabajar con barbotina, van a ver que yo no trabajo con barbotina, simplemente trabajo con la pasta que armo yo y con agua, ¿sí? Lo que yo les había puesto ahí como tip en la invitación que les mandé es que si tuvieran sus pastas, la que sea que trabajen, la tengan a mano. Si bien yo tengo algunos pasos adelantados, porque si no tendríamos que estar toda la tarde acá conectados, eh, ahora les voy a mostrar qué pasos tengo armados, qué tipo de piezas vamos a armar, o les voy a pasar así como unos tips para armar, pero les quiero mostrar mis herramientas, que si son ceramistas o están empezando, les recomiendo que tengan siempre a mano, sobre todo para trabajar este tipo de pastas, que suele tener una estructura mayor, porque bueno, es pasta que está preparada para ser cocida a la leña, ¿bien? Entonces, es pasta que tiene talco, que tiene chamote generalmente, o es pasta reciclada, con arena de río puede ser. Entonces, por eso no usamos barbotina, porque necesitamos trabajar con cierta estructura, y usamos estos elementos que son tenedor, cuchara, que yo las tengo cortadas porque como generalmente hago ollas o cuencos para usarlas adentro, y cuchillo. Yo tengo este cuchillo que tiene que los hacía mi abuelo hace un montón de años en Bransen, en la ciudad de Bransen, pero si no tuvieran de estos, que son por ahí un poco difíciles de conectar, ahí les pido que silencien los micrófonos. Si yo silencio la compu, me silencio también a mí. Cualquier tramontina, por ejemplo, sirve, lo que sí lo vamos a usar del lado que no tiene los dientitos, ¿sí? Para alisar. Y pueden usar, sí, los dientitos para cuando tengan que coser. Yo para cuando tengo que coser tengo este tipo de estecas que tiene los dientes, no sé si se ve ahí, pero después tengo una herramienta que les recomiendo siempre a mis alumnos, que es esta, que es una herramienta que pueden conseguir en alguna casa de ceramistas, pero es más fácil conseguirla, ¿saben dónde? Y más económica, en, en las casas de odontología, donde venden insumos para odontólogos, son los que usan para hacer sus pastas. Bien, después, ya hablando más de técnica ancestral, que toda la terminación que van a ver en mis piezas, tanto en Instagram como ahora algunas que les voy a mostrar, van a ver que están bruñidas solamente, yo no uso esmalte. Entonces, bueno, van a ver que tienen esa terminación, que están bruñidas a piedra, pueden bruñir las piezas también con teflón o con bolsa. Una vez que uno aprende a bruñir con piedra es como que no hay vuelta atrás, pero es válido. También se puede hacer con el mismo cuchillo, ¿sí? Con metal. ¿Qué otra cosa que les quería aclarar? Bueno, yo acá les voy a mostrar algunas piezas que están cocidas, algunas piezas que están crudas, y les voy a mostrar también piezas que están engobadas. Hoy no vamos a hablar de engobes porque es todo un temón, pero bueno, sepan que todas las piezas que vean mías están engobadas y bruñidas, no están esmaltadas. Lo que yo hago es armar las piezas y cocerlas solamente una vez en el horno. Eso no es sinónimo de monococción es otra cosa.
pero sí hacemos una cocción de baja temperatura en un horno de leña. Esa es mi manera de trabajar. Pero aclarado esto, porque van a ver que por ahí es un poco distinta la manera de elaborar la pasta, sepan que con cualquier pasta que ustedes tienen, estas piezas las pueden hacer, siempre y cuando, lo importante es esto, respeten el tipo de pasta, ¿no? O sea, si yo tengo una pasta Chilaver comercial de baja, no la voy a meter en un horno de tiro directo a la leña porque la voy a romper, la pieza, ¿sí? Si nosotros tenemos ese tipo de pastas, vamos a cocinarla como la cocinamos siempre, ¿sí? La vamos a cocer como sea siempre. Y si después quieren esmaltar la pieza, la esmaltan. Nada, recuerden, yo no suelo hacer piezas con junquillo, porque no esmalto, pero si ustedes a estas piezas les quisieran agregar un junquillo, pueden, ¿sí? La idea de este tipo de, de talleres, así, de clases, es, les contaba, hacer uno por mes, y si bien yo elegí esta temática de las macetas, dentro, que es un junquillo, ay, me mataste, me mataste porque no tengo piezas con junquillo, pero viste cuando vos compras una taza comercial o le compras a algún ceramista que esmalte, lo que ves abajo, que es como un bordecito, fíjate que si encuentro, no tengo, no le pongo junquillo yo, pero espera que ya voy a encontrar algo para mostrarte. Esto, mirá. Ah, acá tengo una, mirá. Esto es junquillo. Este bordecito que Ah, tienen ya. las piezas abajo es el junquillo. Cuando vos esmaltás la pieza y la metés en un... Primero, en cerámica blanca, ¿no? De baja. Lo que haces es haces la pieza, la bizcochás, la sacás, la pintás, o la pintás antes de bizcocharla, y después la vas a esmaltar, ¿sí? Le vas a dar ese baño vidriado del esmalte. Si vos no le ponés junquillo a la pieza, o si después no la separás con algunos soportes de alambre a la pieza en el horno, como ese polvito que le va a quedar pegado, que es eso de esmaltar la pieza, se derrite y se forma ese vidriado, se te pega en el horno. Entonces lo que hacen es, esmaltan la pieza completa, por ahí por inmersión, viste, le queda como un polvo pegado. Para mí, una de las peores cosas de la vida es esmaltar, por eso creo que hago este tipo de cerámica. Y después esto se limpia con un trapito, se le saca ese polvillo y lo puedes apoyar en el horno y no se te va a quedar pegado. Si no, cada vez que cocinas se te pega. Es eso, por eso esa es la función del junquillo. No, es que soy Eh, de Chile, entonces no, ¡Ah! entonces ¡Qué no lindo, conocía Chile! el término. Bienvenida. No sé cómo le Gracias. dicen ahí. ¿Cómo le dicen al junquillo en Chile? Se me olvidó el término en Chile, pero no es Ah, no junquillo. importa. Bueno, si alguien lo sabe, pone ahí. Pero es eso, separar la pieza Mm. del piso del horno. Yo, no, como no esmalto, no hago junquillo. Es así de simple. Pero sí, por ejemplo, yo les había puesto ahí que íbamos a hacer dos tipos de macetas con patas y una maceta colgante. Mi idea es enseñarles a hacer una maceta colgante que sea completamente colgante de cerámica, ¿no? Entonces vamos a hacer una maceta tipo gota hoy. Y vamos a hacer una maceta con patas. Que era esta la de la foto, que yo tengo hace un montón, está cachada de un lado. Todo el mundo me dijo, qué linda maceta, pero bueno, les muestro la verdad, está cachada una pata, porque la tiró el gato. Pero es simplemente un globito de cerámica con tres patas. Después yo suelo hacer de estos tipos de macetitas también así, ¿sí? Como para un regalo. Y también de las macetas colgantes, a mí me gusta mucho el macramé, entonces suelo hacer ya la maceta así. Esta está cruda, miren la diferencia de color, está cruda y ya está bruñida, pueden ver cómo brilla. El engobe también brilla, pero bueno, está bruñido ya para esperando el horno, la semana que viene voy a hornear. Le pongo ya los agujeritos, entonces después le engancho los hilos y les suelo hacer con macramé. Otra opción también es hacer la maceta sin los agujeritos y hacerle un sostén de macramé, que sí, eso podría ser un tutorial de cómo se tejen y subírselos ahí al Instagram para que lo puedan ver. Pero lo importante de las macetas, y yo todo esto empezó, les decía, porque bueno, porque estamos entrando en primavera, es época de florecer,
para nuestras tradiciones es prepararnos, ¿no? Esto que vivimos ahora en agosto, el mes del agradecimiento a la Pachamama, para poder decirles, estamos acá, te damos lo que vos nos das, te lo devolvemos para volver a recoger. Esto que yo a veces hablo en los vivos, o esto que se llama Aini, que es la reciprocidad de la sagrada tradición andina, que tiene que ver esto de dar para recibir. ¿Sí? En realidad es de dar en agradecimiento, y en base a ese agradecimiento uno recibe. Entonces, eso es el Aini. Entonces, en agosto se celebra Pachamama, se le da ofrendas y se prepara para florecer. Entonces, es el momento de florecer. Dentro de la sagrada tradición andina y de nuestra ancestralidad americana, ¿no?, que nos pertenece, no hay indicios arqueológicos de macetas, ¿bien? Pero a mí me parece que para las personas que quieren acercarse al barro, que quieren acercarse a esto de reencontrarse con el barro, y ahora les voy a decir por qué reencontrarse. Está bueno porque es algo que, bueno, nos prepara para esta época hermosa del año que viene de florecimiento, y podemos tener cerámica en nuestras casas de manera muy simple. Porque, bueno, yo en este tipo de clases quiero acotar una técnica, algo que sea muy simple. Yo, por ejemplo, no podía dar una clase de 1 hora y media para hacer una olla, porque se necesitan otros tipos de recaudo, otro tipo de construcción. Cuando nosotros hacemos una olla tenemos que ser conscientes que estamos preparando un mini horno para cocinar, y puede ser peligroso si no está bien hecho, porque cuando calienta puede ser un peligro. Entonces, no es lo mismo una maceta, es algo más simple como para empezar, o para empezar a retribuirles. Me pareció esto de la maceta. Pero si bien no hay indicios arqueológicos de que nuestros pueblos ancestrales hayan hecho macetas, sino que esto de las macetas viene con la población, de la urbanización de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Y hablando de esto de la reciprocidad del AIMI, algunas personas que me guían a mí en este camino así de la sagrada tradición andina me dijeron que yo tenía que ofrecer también una manera de reciprocidad para quienes estén en esta clase. Entonces, si a uno le resuena colaborar con esta clase, yo abrí ahí una aplicación que se llama Cafecito, que ustedes pueden comprar 1, 2, 3 cafecitos, los que les resuene y puedan, o si no pueden, no pasa nada. Entonces, es una manera de colaborar con la producción de estas clases, que a mí me encanta hacerlo, ¿eh? Así que, bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a mostrar, les cuento, yo voy a cambiar ahora la cámara, me van a ver desde arriba, me van a ver trabajar, tienen que ver. Apoyar la maceta sería horrible, romper el modelo en la clase. Voy a poner una cámara arriba, por eso yo controlo que no se desconecten. Si en algún momento se llega a desconectar, me esperan porque vuelvo. Puede ser alguna falla de conexión acá de internet de mi pueblo. Les decía que yo tengo acá unos pasos avanzados. Si hay gente que es muy principiante, quédense tranquilos porque me pueden consultar después. Pero también yo tengo un canal de YouTube, que si quieren suscribirse, ahí yo voy a ir subiendo. Lo inicié hace muy poquito, tiene un solo tutorial grande, largo, de pellizco, que es una de las técnicas de moldeado manual, de donde nosotros podemos sacar un montón de piezas, ¿sí? Porque vamos a ver ahí la gran capacidad de moldeado que tenemos en las manos. Y les decía esto de volver al barro, aunque nunca hayan sido ceramistas. El otro día escuché a un gran profesor de cerámica sonora andina, un estudioso de la cerámica andina, que está dando unos workshops gratis también, Esteban Valdivia, y dijo algo que a mí me emocionó tanto. Dice que él, cuando las personas dicen, yo nunca hice cerámica, y son americanos sobre todo, ¿no? Porque, bueno, nosotros nos dedicamos a esta cerámica ancestral americana, él les contesta y dice, no es que no sabés y que no tenés experiencia, sino que no te estás acordando, porque si esta cerámica es la de nuestros ancestros, en algún lado nuestro está, entonces hay que volver a despertarlo, yo siempre los invito a volver a jugar con barro. Así que, si hay algún principiante que tenga alguna duda, conecta el micrófono
me interrumpe y pregunta, ¿sí? Y después, si les va a dar dudas esto del pellizco, que yo lo voy a ver como así como muy rapidito, sepan que tienen ese tutorial para mirar a disposición de ustedes. ¿Bien? Bueno, voy a apagar un cachito el video para cambiar la cámara. Se ve bien. Así que voy a pegar el cable, así no se nos viene encima. Ahí estamos. Bien, ahora les voy a mirar un poco las caras, mientras. Hay un montón de gente. Bueno, bien. Entonces. Bueno, si ustedes tienen alguna consulta, me lo dicen. Prefiero que... Esperen que... Denme un segundo. Ahí estamos. Ahí se ve mejor. Ahí está. Prefiero que si en vez de escribir en el chat, me interrumpen y me preguntan, porque yo, como si estoy trabajando por ahí, no le presto atención a lo que escriben en el chat. Así que prefiero que hablen. Anímense a hablar. Bien. Bueno, yo acá tengo avanzado varias cosas, pero ahora las vamos a ir viendo. Vamos a empezar. Yo había avanzado este tipo de cuenco, así, este tipo de pellizco, que es un pellizco abierto, y este tipo de pellizco, que es un pellizquito cerrado, ¿sí? Como la base de cualquier taza o mate. Digo mate porque, bueno, hay muchos de acá de Argentina, y todos tenemos sus mates. El que no tiene y no es de acá, le invito a tomar yerba mate, que es una muy buena costumbre. Bien, entonces, vamos a partir de un pellizco. Ahí en el canal de YouTube van a ver la diferencia de cómo de una misma porción de arcilla, que va a ser una bolita, saquemos, ahora vamos a hacerlo de acá, pueden sacar un pellizco con esta estructura, ahí lo pueden ver, o de esta o de esta, ¿sí? Depende del movimiento de las manos. Sepan que todas estas formas los va a dar el movimiento de nuestras manos. Para hacer un pellizco vamos a partir de una bolita, y cuando trabajamos con cerámica, en general, en cualquier tipo de técnica, tenemos que tener consciente que el aire es nuestro enemigo. Por eso es muy importante tener bien amasada la pasta. Para los principiantes y que compren pastas ya hechas, les digo que no vale la pena amasar las pastas comerciales la primera vez que las usen, porque ya están recontra compactas y amasadas por máquinas, pero cuando ustedes reutilicen esa pasta, sí o sí necesitan amasarla. ¿Bien? Entonces, de una bolita, simplemente moldeando con nuestras manos, podemos llegar a un cuenco o un recipiente, vamos a decirle. Entonces, si yo empezara desde una bolita cerrada, o sea, una bolita, es mucho más fácil llegar a este tipo de piezas, ¿sí? Con este tipo de formato. Pero si yo empiezo de una media esfera, es mucho más fácil llegar a este tipo de piezas. Entonces lo que voy a hacer ahora es la base para una maceta, para una vasija, ¿bien? La diferencia entre una maceta y cualquier vasija es que la maceta sí o sí, para cuidar nuestras plantas, tienen que tener un drenaje. Entonces lo tenemos que hacer antes de ponerla en el horno. Pero si ustedes tuvieran alguna vasija o ollita o cualquier recipiente de cerámica que se rompió, se recicla en maceta, ¿no? Por supuesto, eso lo sabemos todos. Hay una manera de preparar esos recipientes para que sean macetas, es poniéndole abajo una capa de piedras o de carbón vegetal, de cualquier madera, para que las piezas, para que las raíces de las plantas
puedan respirar y no se encharquen, ¿sí? Pero si ustedes ya nos disponemos a hacer una maceta, obviamente, que no, voy a secar, como por ejemplo esta que está para cocinar, ya tiene el orificio de drenaje hecho. No Oye, es una fácil. pregunta. Sí, em, Pasa que yo hice una maceta hace un tiempo con engobada, pero sí, después de hartos meses como que el sarro del agua claro. empezó como a pegarse, entonces quedó como medio blanco, por fuera igual, como que si chorreaba Sí, el agua, con el tiempo quedaba así. sí, yo lo que hago, ¿usás este tipo de técnicas así, este tipo de pastas? ¿Cocinás a la leña? No, Bien, era no. Sí. lo que te recomiendo que si haces pasta de baja, las esmaltes por dentro y por fuera las macetas, entonces ya no vas a tener ese problema. Y si usás leña, en este caso puede ser que sí tengas este problema, más allá de que el sellado que nosotros le damos, por ejemplo, esta maceta, acá, esperen que no quiero tirar tierra, pero esta maceta que está acá, que parece que brilla, o sea, brilla, no es que parece que brilla, lo que tiene es bruñido a piedra, que es este alisado que se ve acá como brilloso, y esto yo lo hice anoche, entonces todavía Ujú. está húmeda. Yo vivo en un lugar muy húmedo, en la provincia de Buenos Aires, vivo en un lugar muy húmedo, entonces tardan las piezas en secarse. Pero todavía está húmeda, se le nota en el color. Miren, aquí estoy con esto, les muestro así, no me olvido. Pero esta pieza también está para la próxima horneada. Esta parte, no esta, que tiene un detalle de cerámica corrugada, que si quieren lo podemos ver en otra clase, pero esta parte estaba como esta, así oscura y brillosa. Esta está seca para entrar al horno, a esta le falta secado. Por eso nosotros bruñimos, después el bruñido parece que se pierde, como acá, es que apenas se ve, pero después de que lo sacamos del horno, lo que hacemos es impermeabilizar con cera de abeja, la cera que Ujú. usan las abejas para hacer los panales. La derretimos, calentamos la pieza e impermeabilizamos. Y en las macetas suele dar resultado la Ya. impermeabilización esa. El tema es que si nosotros vivimos en un lugar donde tenemos mucha sal en el agua con la cual regamos, las piezas van a mancharse. Pero si vos trabajás con pasta blanca y en horno eléctrico, te conviene hacer una segunda cocción de esmaltado. Mm, sí. Y es Para, que igual me para, gusta esta técnica que no es con esmalte, pues, pero no sabía si había una forma de evitar eso. Pero claro, como hay vivo que, en ciudad, pero para hacer esta técnica, podés vivir en ciudad, eh, tenés que tener la pasta, esta pasta se banca mucho mejor el bruñido que otras. Más ya. allá, por el color sobre todo, ¿sí? Las arcillas rojas, ocres o marrones, o así con color, con óxido de hierro, suelen bancarse mejor el bruñido. Lo que pasa también que el bruñido se suele borrar un poco con el horno eléctrico, ¿sí? Mm, Por eso nosotros sí. cocinamos a 850 grados. Podés cocinar a la leña en la ciudad. Una alumna mía se hizo un horno en una terraza, Capital Federal, Buenos Aires. Así que imagínate. Se puede, se puede. Se puede cocinar en un pozo también, o en una lata. Pero también tiene que ver con el tipo de pasta. ¿Sí? Ya. Es el tipo de pasta. Yo estas pastas las armo yo. No soy de comprar pastas comerciales. Vienen las pastas para fuego directo comerciales. Mm, Bien. Bueno, entonces el pellizco, desde una media esfera lo golpeamos y le aplanamos una cara y de acá en el medio, apenas humedeciéndonos el dedo para que simplemente esto lubrique, vamos a empezar a trabajar con las dos yemas de los pulgares generando este movimiento. Y miren, importante que la forma del cuenco, este que tengo acá, se la va a dar la forma que yo le dé con estos 4 dedos que van a ser los de contención. Miren, si yo estoy trabajando un pellizco, que también empiezo del medio, meto el dedo y le doy esta forma, genero este pellizco. Pero si yo lo que hago es meter los 2 dedos y hacer como la formita con estos dedos, y estos, que son los que contienen, genero este cuenco más abierto. Entonces, trabajando así, de manera
vamos lento, yo acá voy un poco más rápido, pero dándole tiempo al barro siempre. Darle tiempo al barro significa dejarlo que siga su proceso natural de secado. Si yo esto lo apuro, lo arruino. Entonces, por eso es que yo tengo todo esto para poder mostrarles hoy una maceta casi terminada. Entonces, te voy dando la forma y siempre que hago un pellizco lo voy a ir dejando descansar de esta manera. Yo lo voy a dejar descansar porque tiene que esperar un poco la merma, ¿no? Ese secado, pero cuando ya tengo esta consistencia, que ven acá, empiezo a trabajar con estas herramientas y le empiezo como a dar la formita. Hay dos maneras de darle estructura a la pieza y simplemente pasándole una cuchara. Yo uso cuchara, pero bueno, vienen lamas también, ¿no? Como herramientas profesionales. Yo las tengo un montón de herramientas, pero siempre digo que la herramienta justa es la que nos queda cómoda en nuestra mano. Y para mí como la cuchara no hay. Por más que compre lamas con formitas, también se las pueden fabricar. Con estas tarjetas de publicidad o de tarjetas de débito, de crédito viejas, le cortan la forma que ustedes quieran, las pueden utilizar. Otra forma que sí tiene que ver con técnicas ancestrales, sobre todo de la zona del Perú actual, es el paleteo. Nosotros mediante el golpear una pasta, volviendo a lo que les decía hoy, que nuestro enemigo es, nuestro enemigo número uno es que nos queden burbujas. Entonces, una manera de darle estructura a la pieza y de evitar estas burbujas es paleteando. Con alguna madera, esta es una paleta hecha por un artesano para cerámica, pero también pueden probar con alguna cuchara de la cocina, ¿sí? Lo que sí tiene que ser la superficie, o con alguna tablita que encuentren, lo que sí tiene que estar lijada la superficie, ¿sí? Y ser parejita, pero con cualquier tablita pueden paletear. El paleteo es una técnica que les decía es muy común en nuestros pueblos ancestrales, casi todos paleteaban, pero en la actualidad se sigue esa tradición mucho en Perú, en la zona de Cholucanas, donde hay grandes profes de cerámica por estas técnicas. Entonces lo que nosotros vamos a ir notando cuando usemos esto de la paleta es que la pieza empieza a tener como un poco más de estructura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ir moldeando, fíjense, yo esto un rato antes de la clase lo tenía así, ¿sí? Pero dándole el tiempo necesario, voy logrando que vaya teniendo su formita. Bien, importante para el paleteo tenemos dos maneras de paletear. Podemos paletear, ay, no tengo para mostrarles. Bueno, nosotros podemos paletear hacia nuestros dedos, ¿no? Así, hacia nuestros dedos, o podemos paletear, por ejemplo, de nuestros dedos hacia arriba. Si nosotros hacemos este efecto de paletear a la vez que levantamos, podemos usar, aparte de dar la estructura, afinamos la pared porque vamos estirando hacia arriba. Necesitamos un poco más de pericia y cancha para hacer eso, entonces ahora vamos a hacer solamente hacia los dedos. Importante cuando usamos paleta es tener algo que nos haga una contrafuerza, ¿no? Porque si yo esto lo paleteo sin poner los dedos adentro de contención, desarmo todo. El kit original para paletear era una paleta y una piedra que se ponía del lado de adentro y con eso se le iba dando forma a la vasija. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos la base de 3 macetas. Esta ya es un paso adelantado a esta. Lo que tiene acá es un choricito que yo no lo terminé de incluir para que lo puedan ver.
Chorizo le decimos chorizo, churro, y en Chile creo que es lule, si no me equivoco. A ver. Lulos. Lulos, Lulos. lulos. Sí, lulos. Los lulos le dicen en Chile. ¿Qué es esta técnica? Ahora podemos hacer uno de hacer una tirita de arcilla, puede ser circular o plana, y la vamos cosiendo. Ahora les voy a mostrar uno, así les muestro cómo cosemos en cerámica ancestral, que van a ver que es un poco diferente. Un poco diferente no, es un poco más intensa la costura, para decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a seguir creciendo con esta. Bueno, si hay muchos ceramistas acá, yo sé que hay gente o que está empezando o que ya hace cerámica. Tenemos este invento mágico, que tampoco de ancestral no tiene nada, esto viene del torno. En América no se usaba torno, no hubo tornos, pero sí se usaban unos tornos americanos. Por ejemplo, el gran profesor Carlitos Moreira habla de los tornos americanos, que son cuenquitos que se hacían con la técnica que hablábamos recién, de pellizco. Este está cocido, entonces podemos hacer nuestro torno con un cuenquito de cerámica. Esto está cocido y bruñido también. Bueno, y tiene tierrita acá en el taller. Pero bueno, eso es lo más similar al torno que se usaba. También se trabajaba la cerámica en el piso, entonces se ponían en patas, ¿no? Con sus pies, al apoyar las dos plantas. Ustedes cuando se sienten como chinitos, se dice, en el piso, apoyen las dos plantas de los pies y van a ver que en el medio les queda, en el arco de un pie del otro, les queda un lugar para poder trabajar la cerámica. Mostrarles eso ya acá era como demasiado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Sacaste al Mateo! Perdón, Amadeo. perdón. No pasa nada. Bien, bueno. Entonces, vamos a hacer un choricito para seguir con la construcción de... Vamos a hacerlo acá. Ya tiene 2 choricitos pegados, le voy a pegar otro más para mostrárselos, pero como les quiero mostrar lo de los piecitos, las patitas, necesito apoyarlas sobre el borde para coser las patas. Vamos a usar esta para coser las patas. Es indistinto el orden que usemos, ¿no? Para coser las patas o para seguir creciendo. Importante es que si la vamos a apoyar sobre sus propias patas, obviamente tienen que estar un poco secas. ¿Sí? Tienen que tener estructura, bancarse el peso, si no, nos va a producir como un achanchamiento, ¿no? Se va a aplastar, se van a aplastar las patitas. Lo que yo hago acá es cortar más o menos así a ojo para mostrarles. Todo esto ustedes, cuando se pongan con el barro en un diálogo hermoso e íntimo, van a tener otros tiempos también para trabajar. Entonces, ustedes pueden trabajar con un choricito o aplastarlos. A mí me gusta mucho trabajar con los choricitos un poquito aplastados. Los suelo alisar. Y ahora sí vamos con la otra herramienta, que es el tenedor, y vamos a rallar. En este tipo de técnicas ancestrales, o sea, con esta pasta que nosotros estamos preparando para el fuego directo y para el choque térmico, cosemos mucho. Cosemos mucho, no usamos barbotina, porque nos permite, hay gente que usa, pero bueno, yo no uso barbotina, nos permite preparar la pieza para que se banque ese fuego, ¿sí? Imagínense que cuando estamos cociendo, haciendo una quema con fuego, podemos recibir un viento que nos levante mucho la temperatura del horno. Entonces no vamos a trabajar ni con mesetas, como un horno eléctrico, ni tampoco usamos
conos pirométricos, hay gente que usa, yo no uso conos pirométricos, yo cuando enseño a quemar a la leña, que generalmente en mis talleres la última clase es de quema a la leña y construcciones de hornos, no les enseño a quemar con conos. Son caros, no son necesarios y me parece que automatiza un trabajo. O sea, es como que automatiza un trabajo y en realidad nosotros yo intento transmitirles que la quema es un ritual. ¿Sí? Es un ritual, es una danza con el fuego. Entonces, si nosotros nos armamos de tecnología y estamos pendientes de esa tecnología, sea un cono, un simple cono pirométrico, o sea no me va a salir el nombre ahora, el aparatito para medir la temperatura, un pirómetro, nos perdemos de otras cosas, que la intuición nos lleva a quemar. Entonces, nuestros ancestros no usaban esas cosas y no son necesarias. Pero si cuando empiezan y tienen acceso a algún cono o algún pirómetro, les da seguridad, está bueno que lo usen. Yo no les enseño a quemar con conos. Bueno, así que fíjense que es como que queda muy desprolijo al principio, porque lo que estoy haciendo es trabajando con pasta muy fresca y estoy rayando un montón, pero lo que yo necesito es que ahora cuando cosa este chorizo a la parte de a la base, se genere, cuando lo aplane y lo alice, se genere como una cremallera que no se vaya después, que no se parta, que no se salga. Entonces me quedan como de esta manera el chorizo y la otra parte de abajo cocida. Que son chorizos pegados uno arriba de otro. También es importante que esperemos que este choricito que estamos pegando tenga la estructura necesaria y haya mermado de tal manera para poder recibir el siguiente, ¿sí? El que viene arriba. Podríamos seguir infinitamente, a lo que la creatividad nos lleve. Yo siempre les recomiendo en este momento alisar desde arriba hacia abajo, o sea, desde la pasta más fresca a la pasta que ya está estacionada. Entonces, alisamos. Fíjense que yo no uso casi agua, tengo la pasta fresca, pero apenas lo que suelo hacer, si no, se ve, sí, es mojar en agua, escurrir un poco y simplemente que deslice la herramienta. Acá, que es donde uní los dos choricitos, voy a como emparejar para varios lados, a las puntas de los chorizos. Entonces, vamos emprolijando. Obviamente que esto lo van haciendo, uno lo va haciendo un poco automático, pero también es como que uno va tomándole el tiempo a la pasta, más que el tiempo, el tacto, ¿no? Como ese sentido de las manos. Yo, por ejemplo, ahí cuando vean el video, o si ya lo vieron, el de pellizco, siempre creo que lo dice, si no se los repito. Lo dije cuando lo grabé. A mí me enseñaron a hacer pellizco sin mirar lo que estaba haciendo. O sea, que mis manos sean la manera, encontrar con el tacto y con el movimiento de mi mano la manera de medir el espesor, la forma. Una vez que ya tengo integrado, puedo ir hacia arriba, que es como más orgánico el movimiento. Lo importante es que acá a mí no me quede indicio de costura. ¿Bien? Esto que todavía me queda acá lo voy a ir alisando. Esto lo voy a hacer de adentro y de afuera. Y lo voy a ir dejando descansar. Yo cuando mis alumnos empiezan desde cero, por ejemplo, ahora estoy por empezar un taller desde 0 al 20, gente que o que tiene muy poca experiencia o que nunca tuvo experiencia con el barro, yo siempre les digo, hagan varias cosas a la vez. O sea, varias piecitas a la vez. Están practicando pellizco, háganse 4 o 5 bolitas y vayan, porque nos permite trabajar la ansiedad, pues yo estoy trabajando con solo, y al rato vengo y lo toco de vuelta. Entonces yo voy haciendo 5, hago un poco de lo dejo, sigo, y voy como, no para trabajar en serie en producción, sino para al principio empezar a entender el tiempo del barro. Porque hay algo muy importante,
en este tipo de técnicas, que por ejemplo cuando empezamos a bruñir, yo ahora les hago una salvedad y ahí les sigo contando. Yo acá voy a alisar solamente la parte de adentro, después lo voy a terminar de coser bien porque no quiero aburrirla. Pero lo que les decía, lo importante de este tipo de técnicas es entender que la cerámica tiene que ser muy amorosa con nuestras manos. Entonces, ejemplo, cuando empezamos a bruñir, es todo un tema, empezar a bruñir porque no le encontramos el punto, se nos raya, se nos rompe, bruñimos y por ahí con una uña rayamos. Entonces, más allá de tener la herramienta indicada, que al principio suele que no sea la indicada la que tenemos, sino lo que tenemos, cuando nosotros entendemos cuál es el punto del bruñido, o sea, en qué momento se bruñe el barro, es como que va saliendo naturalmente, es amoroso la manera de bruñir el barro. Es algo muy relajante. Cuando lo estamos sufriendo es porque generalmente no estamos en el punto del barro. Si bien hay gente que no le gusta bruñir y es sumamente respetable, ¿no? Pero cuando uno lo hace en el punto justo, donde la piedra se desliza, el barro no se deforma, empieza a levantar brillo enseguida, ahí vamos, súper. Bien, entonces, yo esto después lo voy a terminar de coser. Yo estas piezas después cuando las termine, se las voy a mostrar, obviamente. Entonces les voy mostrando el proceso de estas piezas. Pero yo ahora lo que haría con esta pieza es dejarla descansar, arreglarle el bordecito, ¿sí? Que ahora podemos ver en esta que ya está más avanzada, cómo se hace el borde, y podría optar por hacerle algunos agujeros, ponerle unas patas para que quede parada, hacerle algunos agujeros para colgarla, o simplemente darle un golpe de asentamiento de la base, que miren, lo agarro, lo dejo caer, lo agarro, lo dejo caer, y si yo ahora se las muestro, ya tiene la base necesaria, y no necesitaría ponerle nada. ¿Bien? Todo esto que acá se ve así de desprolijo es porque está muy fresco. A medida que vaya tomando estructura, porque va mermando, va secándose, podemos ir modificando su forma, ¿sí? Entonces es eso. La prolijidad de la pieza tiene que ver con esperar el punto necesario para llevarla a cabo, porque hay veces que no podemos adelantarle el tiempo al barro, no se lo podemos adelantar nunca. Hay técnicas que se usan para adelantar los tiempos, sí, se le puede aplicar calor. Yo recomiendo que no. Lo máximo es ponerlas al sol. Bien, bueno. Acá voy a alisar la parte de adentro. Si bien después yo suelo bruñir mis piezas en todos lados, adentro y afuera, pero llevar la pieza alisándola nos permite también ir emprolijando, y más allá de emprolijar, permite darle la estructura necesaria para nosotros poder aplicar una presión. En esta vamos a coser las patas, ¿sí? Fíjense que les faltaría como parte para hacer la de la foto, ¿no? Obviamente que no tiene que ser igual que la foto. Está bueno que las macetas, cuando planteamos macetas, sean altas, para que las plantitas que pongamos tengan la libertad de extender sus raíces y no sufrir, y ser conscientes de cuando tenemos plantas en maceta, de prestarles la atención necesaria para cuando necesiten un lugar más amplio, ir cambiándolas, ¿no? Ir dándole el espacio necesario para que estas plantas puedan ser. Porque es como tener un pájaro en una jaula también, entonces darle el lugar necesario. Bien, bueno, entonces, vamos a hacer unas patitas. Las patitas simplemente pueden tener la forma que quieran, pueden ser huecas, ¿sí? Generalmente cuando uno le pone patas huecas a una pieza de cerámica,
ancestral tiene que ver con el calor que va a levantar la pieza adentro, puede ser un sahumador, un brasero, ¿sí? Entonces, en este caso no es necesario que sean huecas, no es necesario que tenga patas, es simplemente un diseño de la maceta. Nos evitamos tener que poner después en un plato. Entonces, lo que hacemos es cortar 3 porciones de barro similares, lo más parecidas posibles, y hacemos Aldana. ¿Por qué? Ay, Aldana, decímelo porque no te llegué a leer. A ver. Ah, hay preguntas en No, el que chat. decía que es importante chequear el tema de la boca de la maceta, que no sea más angosta que el resto de la maceta para la hora de trasplantarla, porque si uno deja que las raíces crezcan, van a crecer con la forma de la maceta. Entonces, a la hora de trasplantarla vas a romper toda la planta para querer trasplantarla. Entonces, siempre es ideal que la maceta sea más ancha arriba o que sea recta, que no tenga una forma de zigzag adentro. Claro, Eso sí. como más que nada pensando en la planta, digo. Sí. Yo, mira, hace años tengo como, sé mucho de plantas suculentas y cactus, ya de las otras no tanto. Pero yo lo que hago es trasplantarlas antes, porque me gustan las formas globulares que vienen de la cerámica ancestral, entonces las trasplanto mucho tiempo antes. Es más, esto ya está para trasplantar para mí. Esta primavera lo trasplanto, y nada, no tiene nada de raíces esa plantita. Está muy bueno eso de que las bocas sean más anchas, o tenerle mucho, o sea, saber cuánto crece esas plantas. Y también, pensando en las plantas, está bueno que la maceta no sea muy grande. Nos conviene cambiar las plantas de macetas, de más pequeñas a más grandes, porque necesitan también que la tierra tenga el sustrato necesario. Entonces, cuando nosotros regamos una maceta muy grande, una planta muy chiquita, como el todo lo que podemos poner para fertilizar, sea obviamente del compost, ¿no? Se va a diluir en esa cantidad de tierra. Acá en La Plata tenemos hay una familia que se dedicó toda la vida a los viveros y son especialistas en cactus. Entonces ellos tienen una gran colección de cactus y suculentas. Solamente produce uno de los hijos de esta gente, la segunda generación, solo produce cactus y suculentas, que es Ferrari, no sé, lo deben haber sentido nombrar por ahí si tienen de estas plantas, los cactus Ferrari. Y Ferrari, el papá, un señor que ya falleció, un estudioso de las cactáceas argentinas, él descubrió 3 especies que tienen en su nombre científico la palabra Ferrari, en su honor. Está muy cerca de acá de mi casa y es un lugar que para mí es Disneylandia, ¿no? Porque no saben lo que es hermoso. Un día voy a ir y les voy a grabar un video para que lo vean, porque es genial. Bueno, las patitas, les pueden dar la forma que ustedes quieran. Importante es cómo vamos a coser esto, ¿no? Yo generalmente, después de que están incorporadas en la base de la maceta o de la vasija, después les doy la forma. Hago lo mismo con las asas. Cuando pego asas de tazas, por ejemplo, las pego y después le doy la forma una vez que están cocidas. Entonces, de vuelta, acá sí vamos a mojar porque esta pasta ya está un poco más dura. Entonces vamos a trabajar con 2 pastas distintas. Entonces sí voy a mojar un poco el tenedor y sí voy a rallar mucho. Yo no voy a medir ahora, pero pueden hacerse alguna plantillita, le van a poner 3 o 4 patas para ver dónde las quieren ubicar. Entonces, simplemente mojan un poquito, rayan esto también y incorporan, ¿no? Una pata
la otra. Y una vez que las tienen, ay, me equivoqué de herramienta. Una vez que las tienen las tres, importante es que ustedes trabajen en esta, cuando pongan patas, por ejemplo, trabajen parados. ¿Sí? Tenemos que derribar un poco esto de la mesa de trabajo, hay que trabajar en el cuerpo de uno. Porque trabajar en el cuerpo de uno o a la distancia nos hace ver la pieza en su totalidad y nos hace trabajar más prolijos desde el principio. Bueno, acá voy a cambiar el cuchillo por esta que es un poquito más chiquita. Y lo que voy a hacer es empezar a empujar la pasta hacia la base. Fíjense que se va a desarmar toda y va a quedar como... Yo cuando, por ejemplo, muestro cómo se pegan las asas de las ollas, que encima son pasantes, o sea que se agujerea la pieza, me miran como diciendo, ay no, yo no voy a agujerear esto. Pero créanme que toda esta desprolijidad nos da éxito en la horneada a la leña. Que toda esta desprolijidad, a medida que le vamos dando el tiempo al barro, es un material tan noble, la arcilla, que nos permite emprolijar. Entonces, es importante que nos quede así pegado, para no tener pérdidas de patas en el horno, ¿sí? Sobre todo si vamos a trabajar con una horneada a la leña. Una vez que ya tenemos incorporado esto, podemos rallar un poco más, para generar como este efecto de cremallera que les decía hoy, para que las pastas queden como encastradas. ¿Sí? Cuando hablo así de pastas no es que son pastas diferentes, sino que están en distinto punto. Si a ustedes les parece que las patas le quedaron muy gruesas o algo, o pueden estirarlas, ahora vamos a ver, esta vamos a hacer una maceta con patas largas, por eso le puse tanta cantidad de pastas a cada pata. Importante es ir deslizando de esta manera para asegurarnos que no nos está quedando burbujitas, ¿no? Entonces, fíjense que lo que vemos acá, estas estructuras que a veces rayan, también hay que diferenciar en este tipo de pastas el chamote, ¿no? Que son como unas piedritas chiquititas, a la raya que hice yo con el tenedor. Entonces, esta pasta tiene un chamote un poco grueso, la que yo suelo trabajar, lo digo porque hay alumnas mías que me van a preguntar después qué tipo de chamote tenía. Tiene un chamote 18. Bien. Entonces, una vez que incorporamos las pastas una a la otra, lo pueden hacer con más dedicación. Después la puedo levantar para que me quede más cerca. Ahí está. Miren que todavía esto sigue bastante maleable. Yo esperaría un poquito más, ¿sí? Para poder hacer esto. Pero bueno, hoy, esta semana acá, hay una humedad en La Plata espantosa. Simplemente humedeciéndome los dedos para que lubriquen, miren, no chorrean ni nada, lo que voy a hacer es empezar a despegar estas patitas y hacerlas más finas, más esbeltas. ¿Sí? Y pueden darle formas a las patas, obviamente, aplicarle algún detalle escultórico. Pero miren cómo nos permite ir la arcilla, ¿no? En general, cualquier tipo de técnica. Para mí es el material más noble que existe en el mundo. Nos permite ir alisando
mejorando la textura, dándole forma. Obviamente que yo tenía preparado todos estos cuencos, porque como quería mostrarles cómo se pegaba una pata, yo no puedo después de esto darlo vuelta y seguir creciendo con un chorizo, ¿no? Tengo que esperar que esto tenga estructura para bancarse. Entonces, lo que pueden hacer, si van a hacer medio cuenco, las patas, y después van a querer seguir creciendo con la maceta hacia arriba, lo que ustedes pueden hacer en este momento es agarrar una bolsita de nylon y meter media maceta y cerrar. Entonces dejan que esto tome estructura, pero a la vez están cuidando que el borde no se pase, ¿sí? Que el borde no se pase de secado, para después poder recibir otro choricito más. Bien, ¿alguna tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escucho. Yo te puedo preguntar algo, mi nombre es Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo vos hablabas del chamote que tiene numeración, desde el más grueso y que Sí. la... Ajá, eso, ¿De dónde sos, Mónica? de Ecuador. Ay, yo tengo una emoción por esto. Me siento en un programa de televisión, viste, que llaman de todos lados. No, igual, tranquila, estoy de Buenos Aires. O sea, ¿Estás soy de Buenos ecuatoriana, Aires? pero vivo acá en Buenos Aires. No, pero En me ha Vicente pasado. López. Me ha pasado en algunos vivos decir cosas que me dicen, no, yo te estoy escuchando desde, no sé. Bueno, hoy con Macarena, que decía desde Chile, que no sabía que era Claro. Junquillo. El chamote viene por número, que es simplemente el chamote es un material refractario molido, que lo que nos permite a nosotros es darle estructura a este tipo de piezas, hacerlas un poco más refractarias, y junto con el talco que le solemos agregar a las pastas de fuego directo, nos permite lograr cerámica, o sea, ese proceso de no retorno, de conversión en cerámica a una menor temperatura. Y el chamote, como es material refractario molido, según la malla, el cernidor por el que lo pasen es la numeración. Entonces tenés chamote Ok. impalpable, que es como el azúcar impalpable, después tenés un chamote fino, que es como el azúcar blanca común, y después tenés un chamote ya 18, es como una arena más gruesa, y después hay chamotes más gruesos. El tema es que, por ejemplo, para este tipo de pastas, un chamote impalpable no nos sirve, porque no le da estructura. Es un polvo volátil. Necesitamos usar un chamote fino, un chamote medio. El chamote Y grueso, sí. Perdón, sigue. Perdón. No, y el chamote grueso no lo usamos porque como nosotros trabajamos todo con la mano y, por ejemplo, cuando empezamos a hacer bordes, lo que hacemos es humedecernos los dedos y hacer esto, con un chamote grueso te lastima los dedos, Claro. porque puede ser filoso. Pero eso es el número del chamote tiene que ver con el grosor. A mayor número, más fino es. Porque el número tiene que ver con el tejido de la cantidad de tejido de hilos que tiene la malla por la que lo pasan. Entonces, por Ok. ejemplo, un chamote 30 es el chamote medio que usamos para hacer olla generalmente, 30 y 18, pero ya un chamote impalpable es 80. Entonces, a menor número, más finito es. Perdón, a mayor numeración, más fino, al revés. A mayor Ok. número, más fino. Ok, y otra pregunta te hago con Sí. respecto al chamote. ¿El chamote también se utiliza para hacer engobes o No, no? yo no ¿Por lo qué no? uso para engobes, no sé si hay gente que usa para hacer engobes, pero en realidad, a ver, hago una salvedad, te estoy hablando de cerámica ancestral. Vos podrías Claro, hacer un claro. engobe con chamote, aplicarlo en un bizcocho y que te quede con textura. ¿A eso es tu pregunta? Eh, no, porque cuando vos nos dijiste acerca del chamote, yo había leído algún momento que también se usa en óxidos o en gobes, algo así. No estoy seguro porque no tengo claro qué es cómo es la diferencia en el engobe y el óxido. Por eso te preguntaba Ahí, eso. ahí les cuento. Ujú. El engobe, les voy a mostrar uno, así que estoy toda atada yo con el micrófono. El engobe es simplemente una tierra coloreada con la que nosotros podemos, por ejemplo, este engobe que ven acá
es este que está acá, ¿sí? Ujú. Color hermoso. Este engobe es arcilla con un color. El color puedes dárselo con un pigmento comprado, como este, que es un pigmento comprado. Espera que voy a Ok. buscar otro. Ahí les esperen. Esperen porque me voy a ahorcar con el cable. Acá estoy. Acá tengo 2 ejemplos de engobes. Ujú. Este engobe está formulado con una arcilla y un pigmento, ¿sí? Que vos comprás en una casa de cerámica, de insumos de cerámica como pigmento. Este es el verde petróleo, Ok. ¿bien? Pero también puedes hacer un engobe con arcilla y el color se lo das con un óxido de un metal. Por ejemplo, este es un óxido de hierro amarillo. No tiene un pigmento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pigmento y óxido de hierro? Los pigmentos comerciales están hechos a base de óxidos de metales, ¿sí? Entonces, Mm. yo pinto este color, que es un pigmento ya hecho comercialmente, lo saco del horno y lo voy a sacar de este color. Ahora, yo pinto con este color amarillo hermoso, lo pongo en el horno y según la temperatura que le dé a la pieza, puede variar el color. Puedo sacarlo rojo, por ejemplo. Entonces, cuando vos Ujú. compras un pigmento, te aseguras que el resultado es el que ves ahí, en Mm. la muestra de la casa de cerámica. Pero Ah, también ok. está bueno hacer engobes con óxidos y dejar que el fuego haga lo que quiera, que está Ah, buenísimo también. claro. Pero un engobe básicamente es una arcilla coloreada, ¿sí? Mm. Nosotros en cerámica ancestral lo que hacemos es, cuando bruñimos, que es este tratamiento de impermeabilizar la pieza, bruñimos la pieza, engobamos, pasamos una capita de engobe, volvemos a bruñir, volvemos a pasar la capa de engobe hasta que la pieza nos quede con el color que esperen que voy a mostrar. Una pieza cruda engobada. Por ejemplo, esta está para entrar al horno y esta tiene un engobe hecho con caolín, que es una arcilla blanca, y después los engobes estos están hechos con arcilla roja, óxido de hierro, el rojo, y la liñita esta que es negra es una arcilla roja coloreada con óxido manganeso, ¿sí? Pero esta pieza está toda pintada en blanco, bruñida, después está todo pintado en rojo, todo lo rojo, bruñido, y arriba tiene otra capa de bruñido y de engobe, que son las liñitas. Por eso, cuando ustedes vean en cerámica ancestral una pieza bruñida con color, con muchos colores, y guardas así con 2 o 3 colores, sepan que atrás de eso hay muchas horas de trabajo de bruñido, aunque sea una pieza Claro. chiquitita. Sí, lo que pasa es que yo comencé un poco con esto de la cerámica, pero siempre no sé, cuando hacía esto de bruñir y poner el engobe que me vendían, lógicamente, en especial con el óxido de hierro, me hacía un enchastre porque no Manchás lograba todo. dar como la pieza que vos que me mostraste Sí, ahora. bueno, Mezclar el blanco esa, y el óxido de hierro es una esa locura. pieza, esa pieza Sí. tiene engobes hechos por mí, que yo los engobes los hago, en mis talleres enseño a hacer los engobes, Ah, porque qué siempre lindo. digo que comprar los engobes hechos es comprar agua, igual que la pasta, ¿bien? Si ustedes compran 10 kilos de pasta, están comprando casi 2,5 kilos de agua. Ya. Entonces, si uno compra los polvos, es más barato, más fácil de transportar y aparte uno entiende la química. Pasa lo mismo con los engobes. Entonces, yo les doy en la clase de engobes las fórmulas. Si bien, si vos tenés cualquier engobe comercial, lo podés usar. Les doy las fórmulas, les enseño a aplicarlos. Y también lo que tiene eso que yo mostré recién es bastante de años de experiencia, porque Y eso se sí, logra engobando. O sea, la técnica para que te quede prolijo es hacerlo muchas veces también. me imaginaba. Eso es básico. Y el Pero óxido de nada, hierro es como que digo, todo el mundo dice y qué lindo que es, pero yo le empiezo a odiar. el óxido de hierro es lo que más mancha en el mundo. Piensa que toda Claro. esta arcilla que yo tengo acá tiene casi mínimos porcentajes de óxido de hierro y mirá el color fuerte que tiene. O el Ah, color que claro. desarrolla, por ejemplo, esta pieza
desarrolla este color en el horno, porque encima se intensifica. Claro. Pero volviendo a lo del engobe y el chamote, yo a mis engobes no le pongo chamote porque los bruño, entonces el chamote molesta, ¿viste? Pues son piedritas. Pero Claro. sí sé que hay gente que hace chamotes con textura y les agrega distintas cosas como puede ser, engobes con textura, le pueden poner chamote, arena de rutilo, distintas cosas, limaduras de algunos metales. Entonces cuando van al horno se texturan, ¿sí? Pero después Claro. son engobes que vos no podés bruñir, que tenés que esmaltar, porque no los podés impermeabilizar, porque tienen tienen textura. Por eso en cerámica ancestral no usamos engobes más que de arcilla. Es más, el engobe es de más calidad cuando más fina es la arcilla con la que la haces. Se suele colar y filtrar varias veces para que te quede como un yogur, una pasta tipo yogur. Bien, bueno. Gracias. No, de nada. Otra de las macetas que yo les quería mostrar es una maceta que yo suelo hacer, hace mucho que no las hacía, pero cuando las hago siempre a la gente les encanta, que son las macetas gota, que son para poner plantas pequeñas, de poca raíz y colgantes. Entonces esta es la forma de la maceta, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo llegamos a esto. Esto está hecho, igual que lo que les mostraba hoy, un pellizco así abierto y unos choricitos dándole esta forma paleteada. Perdí la paleta. Tiré. Paleteado. Fíjense que si ustedes, acá en mi barrio hay mucho ruido hoy, parece a propósito. Pero si ustedes sienten, ya tiene mucha más estructura y hace hasta otro ruido, ¿sí? Tiene otra sonoridad. Le vamos dando la forma. Y esta técnica, si bien yo elegí esta maceta para mostrarles, pueden hacerlo para hacer muchas cosas, como por ejemplo, no sé, vasijas que tengan tapas que encastren, ¿sí? Azucareras que tengan tapas que encastren. Lo que vamos a hacer es coser este cono, que también está hecho de pellizco, ahí yo tengo para mostrarles cómo se hacen conos. Lo vamos a coser acá, lo vamos a paletear, y una vez que esté cosido y paleteado, le vamos a cortar las ventanas para que la planta pueda colgar. Más allá de que me olvidé de decirles algo de las patas que tengo acá, cuando tenga estructura y yo siga construyendo, voy a hacer el agujero, ¿sí? Es lo último que se hace el agujero, porque necesito, para que el agujero quede limpio, como este, que la pieza esté bien durita. Entonces, con una herramienta que me olvidé de agarrar a mano, acá está, una herramienta como esta, que es un desbastador, lo que hacemos es hacer un agujero limpio, ¿sí? Si nosotros hacemos un agujero en este estado, nos va a quedar desprolijo, ¿sí? Entonces necesitamos que tenga estructura y que podamos deslizar ese perforador o ese desbastador y poder que nos quede prolijo el agujero. Entonces, ¿vieron que hoy partíamos desde un pellizco, partíamos de una bolita o de una media esfera? Lo que vamos a hacer ahora es una bolita bien compactada, vamos a hacer una media esfera, vamos a darle un golpe, pero a la vez vamos a hacer un cono macizo, un cono sin aire. Bien. Entonces, una vez que tenemos el cono, lo que vamos a hacer de vuelta, con el dedo, centro, voy hasta el fondo. ¿Sí? Una vez que estoy en el fondo, lo deslizo. Miren, lo que hago es deslizar el dedo. Y puedo empezar a apretar. Podría también con alguna herramienta, como por ejemplo este desbastador, redondo. Alguno que tenga una terminación redondita. Redondita así me refiero, ¿no? Acá.
lo humedezco y lo que hago es hacer girar la pieza. De esta manera se pueden hacer patas, huecas. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet sahumadores mesoamericanos, van a ver que son unos ahumadores que tienen unas patas sonajas que lo que hacen es pegarle patas así. Yo le pegara esta pata acá, le pongo unas bolitas adentro, barro crudo, le hago un agujero y después cuando sale del horno suena, porque las bolitas no se van a pegar. Bien, entonces yo de esta manera, dándole forma, formo el cono, que va a ser la parte de arriba de la gota. Bueno, vuelvo a la gota original. ¿Qué voy a hacer? Voy a coser. Importante acá es que vamos a coser solamente del lado de afuera, en principio. Porque yo acá voy a generar una gran burbuja de aire, que va a ser la pieza. O sea, la pieza, el aire contenido adentro, es lo que a mí me va a servir para paletear la pieza y darle forma. Entonces, voy a rayar afuera y voy a coser. Si es necesario, en el medio de esta costura, le puedo poner un choricito de masa fresca, de pasta fresca. Entonces, lo ubico ahí, presiono y rayo. Si yo veo que esto no se pega, porque ya lo tengo acá arriba de la mesa hace un rato, lo mojo. ¿Sí? Lo mojo, lo ubico y coso. Entonces, voy a poner un pedacito de pasta. Si no, es más fácil poniéndole un pedacito de pasta. Se puede hacer sin el pedacito de pasta, pero lleva un poco más de tiempo. Lo que nosotros tenemos que acá hacer, para poder darle la forma, es cerrar toda entrada de aire que pueda tener la pieza. Entonces voy a rellenar todos esos agujeritos con pasta, porque a mí el aire que le queda adentro me va a servir para poder paletear. Ahora lo van a ver. Una vez que yo le corte la boca a la maceta, van a poder meter la mano adentro y emprolijar al lado de adentro. Por acá. Esta es una técnica de paleteado que lleva un poco de práctica, pero no es imposible. Lo que hacemos es obturar cualquier salida del aire que está adentro. Si después nos queda pasta adentro, o algún chorizo, o algo desprolijo, lo podemos cortar o lo podemos alisar. Pero miren, y vamos como cerrando. Siempre que le apliquen pasta, la aplican y la deslizan, así sabemos que abajo no nos quedó aire. Entonces yo acá tengo, de esta manera se hacen las ocarinas también. Cuando yo les decía de paletear y de poner una fuerza al lado de adentro, lo que yo voy a hacer ahora es paletear esto para darle la forma, y la fuerza de adentro la va a poner el aire que contiene. ¿Sí? A ver. Bien. La idea de esta maceta es para una planta pequeña y colgante, suelen ser suculentas, donde nosotros vamos a hacer
lo voy a dibujar. Una boca. Que vamos a cortar cuando esto me lo permita hacerlo prolijo. Corto la boca, hago un agujero acá y la voy a colgar desde acá. Hago el agujero acá arriba para pasar un hilo, hago el agujero abajo para el drenaje y hago la boca para que la planta pueda salir. Puedo hacer una boca, puedo hacer varias bocas, ¿sí? Puedo hacer una boca de cada lado. Entonces me va a quedar una maceta colgante tipo nidito o gota. También, otra manera, si no tienen paleta, una vez que la cierran, usando la misma teoría de recién del aire que tiene adentro, lo que puedo hacer es dejar deslizar esta estructura para alisar la pared. Bien, y generar esta costura. Si ven que se aparecen estas grietas, es porque el aire está queriendo salir, las vamos cerrando, vamos alisando. Pero sí es importante saber que para las terminaciones prolijas, las piezas tienen que tener resistencia. Tienen que estar adelantados sus procesos, sus mermas, su punto. Tiene que ser un punto anterior al estado de cuero. Miren, acá esto alisa, parece que brilla, pero esto no es estado de cuero, ¿eh? Esto le falta. Lo que se ve ahí es la marca de la boca que después le voy a hacer. Les voy a mostrar alguna pieza en estado de cuero. Tengo acá. Esto no tiene nada que ver con este tipo de pastas, es otro tipo de pastas que yo estoy probando, que son pastas. Estas piezas están hechas por colada para fuego directo. A mí me encanta probar recetas y estoy probando recetas de barbotinas para fuego directo, para usar moldes. No los uso porque tengo 3 moldes, pero es porque estoy probando las fórmulas. Entonces, cuando nosotros tenemos una pieza que ya no se deforma, lo que hacemos es humedecernos los dedos y alisar el borde. Se ve el chamote porque está, como va a ser para la leña, también tiene chamote, pero lo que les quiero mostrar es la diferencia de cómo se va mejorando el borde. Los bordes de estas piezas, para que sean más duraderas en el tiempo, sobre todo si vamos a hablar de utilitarios que van al fuego, necesitamos que sean bordes lisos. Voy a sacar las manos y voy a mostrar algunas ollas. Estas son piezas que están esperando el fuego. Yo voy a hornear seguramente cuando se pase esta época de humedad, creo que la semana que viene. Pero miren, acá tiene una ollita donde pueden ver, donde se observa la pasta. La pasta que yo uso, que ahí no estoy viendo justo acá. La pasta que yo uso, si se ve ahí, yo le suelo poner mica, que es eso que brilla, más allá del bruñido, ¿no? Pero fíjense los bordes, cómo están trabajados. Son bien circulares, orgánicos, ¿sí? Salvo acá que está cortado porque es el diseño de la tapita. Pero miren el borde de la olla, como es redondo. Si yo le dejo acá un corte del cuchillo, de la lanceta, de lo que usen para cortar, esto se va a empezar a cachar. Entonces necesitamos que los bordes sean bien redonditos, como las asas, miren, redonditas. Miren, está húmeda todavía, está secando por partes. Y la base también, lo último que se seca. Pero eso le quería mostrar, cómo trabajar el borde. El borde se trabaja con los dedos y se pasa muchas veces los dedos para poder emprolijar los bordes. Bien. Bueno, esperen que voy a cambiar la cámara de lugar. Voy a dejar esta por allá.
Y vamos a hacer preguntas. Ahí estamos. Ahora sí las veo. De frente. Bien. Si quieren abrir sus micrófonos y hacer consultas, es el momento. Sepan que esto después va a estar en YouTube, así que van a aparecer en YouTube. Sin vergüenza. Bien. Ay, ¿será que...? Sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí. Sí, sí, te No se te- escuchamos. Ah, y Alba, no se te escucha nada. No tenés el micrófono silenciado, pero puede ser que tengas algún problema con el audio. Ay, no se- Ahora, a ver. No, no se te... Ay, no se te escucha. Escribí lo que ahora lo puedo leer. Acá. Bien. Natalia, yo tenía una duda, pero es de algo del Sí, mate. Que ¿del yo me mate hice, este? no, es que yo me hice un mate igual. Sí. Y sabes que me pasó algo muy raro, que, qué sé yo, lo pinté con diseño por fuera, no sé, era una arcilla como media naranja, muy linda, y con el paso del tiempo el mate o sea, se me tiñó, quedó negro. De verde. O sea, claro, pero por fuera, Ah, pero no, no pero se eso me... pasa con cualquier material que le ponga yerba mate. Eso es normal de Ah, la yerba. entonces Te queda verde. no es tan bueno ponerle como un color tan claro de arcilla. Y si no lo vas a impermeabilizar con esmalte, se te va a manchar, sí. Ah, Sí, pero ya. eso es la yerba, es normal de la yerba. Porque lo raro era que no se salía el agua, sino que No, no, es eh, el pigmento de la yerba que si te agarra ropa no sabes, no saca más. no. Ah, ya, Sí, gracias. es de la yerba, eso. Podrías volver a quemarlo, podrías volver a quemarlo y se suele salir la mancha, ¿no? Porque todo lo orgánico, cualquier mancha orgánica que tenga una pieza, o por ejemplo, si nosotros le incorporamos a la pasta algún material, porque a la pasta se le puede incorporar el material que quieran, acerrín, hojas, pelo, lana, depende de lo que vayan a hacer, ¿no? Nunca algo que va a ir al fuego directo va a tener incorporado material orgánico, jamás, porque como eso se quema y ahí después va a quedar aire, va a quedar un espacio virtual igual, ¿eh? No es que va a quedar una burbuja de aire que pueda explotar, pero va a quedar una cerámica mucho más aireada, menos compacta y va a ser mucho, no sirve para cocinar. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, no sé, si quisieran hacer un colgante que suene, a la pasta le agregan acerrín finito y va a ser más liviana para poder colgarla. ¿Se me escucha ahora? Hola. Ahora se te escucha, ahora sí, a ver. Ah, ¿cómo te va? Buenas Bien. tardes a todos. Yo te sigo hace un tiempo, soy de La Plata. Sí, Estuve trabajando yo trabajo en arcilla desde marzo. Estuve siguiéndote un poquito en sí. arcilla, que va al horno y va ¿De esmaltada. dónde es? ¿De dónde es la arcilla, dijiste? No arcilla, arcilla blanca que se compra Es y trabajo comprada, con... pasta comprada. Ah, Claro. no, te Ay, entendí que era de algún lugar. tenemos una interrupción. Sí, los míos están Este, durmiendo, porque si no están acá también. Les encanta el zoom a los gatos, no sé por qué. Muchas gracias, muy, muy lindo todo lo que vos haces y muy generosa en todos tus videos, de todo lo que enseñás y nos das. Bueno, yo hace un tiempo ya te digo que te sigo. Y Bueno, gracias. Sí. el último elemento que hiciste que sirve para maceta, yo también lo he visto, quería decir como para poner alimento para pajaritos. Lo he visto Ah, sí, colgado, también. claro, que tal En vez es Paraguay otra hacen idea. unas cosas así, donde le Claro, ponen como unos tubitos de plástico, ¿no? sí. Y colores afuera, y le hacen como una mezcla dulce adentro en un líquido, Al y flor, claro. los picaflores,
Sí, lo he Sí. visto, que algunos ceramistas paraguayos hacen eso. Claro, Acá, casi ya acá en la parte con Brasil y acá Misiones, ¿viste? Para este lado, sí, que suelen vender esas cosas, y hay ceramistas que los hacen en cerámica, pero no sé qué es lo que le ponen adentro. claro. Sí, Sí, bueno, se pero tal puede. vez es para lucir en el jardín, unas como macetas y otras como comedero de pájaros. Bueno, les dejo ese desafío y espero las fotos. Sí, Mándenme fotos de lo que hagan después. bueno, cómo Bueno, no. ¿alguna otra consulta sobre esto? No, por un momento. ¿No? Bueno, aprovecho para contarles de los talleres que yo doy, porque son bastante, muchas las preguntas, porque se dan los talleres de técnicas en cerámica se suelen dar como, o talleres que la gente concurre frecuentemente, en donde se ven muchos temas, o también se dan distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, dentro de las cerámicas detrás se suele dar una olla, se suele dar, o sea, un taller de ollas, o un taller de sonajas, y después se da un taller de qué más. En los talleres que yo doy trato de dar como las técnicas para construir cualquier tipo de pieza, porque las técnicas son las mismas, y en base a lo aprendido de la química, la técnica y el desarrollo de esa pieza es la utilidad que le podemos dar. Siempre yo aclaro esto, que para mí es un concepto que por ahí no está muy claro dentro del ámbito de la cerámica, que la cerámica ancestral tiene que ver con la cerámica que nos pertenece a nosotros, de nuestra tierra, y que la hacemos y la quemamos a la leña como hacían nuestros ancestros, pero que también es válido que en la actualidad usemos esas técnicas para hacer otras cosas, como por ejemplo, hay gente que me dice, yo no quiero quemar a la leña, puedes hacerlo en un horno eléctrico. Yo lo recomiendo porque lo que recomiendo es que vivan la experiencia de quemar a la leña, en realidad, es eso, más que no lo quemen, que no sirve si lo hacen en el horno eléctrico. Sirve igual y va a tener, gracias, va a tener igual utilidad. No es lo tradicional, y yo siempre les apunto a transmitir esto de vivir la cerámica y esta conexión con nuestra Pachamama, desde el permiso para tomar una porción de arcilla, desde el permiso al fuego para prenderlo y tener esa conexión de conciencia del lugar que habitamos, de quiénes somos, que somos americanos, que le debemos mucho a nuestros pueblos ancestrales, a nuestros pueblos originarios, y que si nosotros sabemos una técnica de estas, tenemos el deber de transmitirla, porque es nuestra, es nuestra cerámica, entonces necesitamos recuperarla. Entonces yo en mis talleres suelo dar el taller de pastas, en donde vemos pastas de fuego directo, que hay un montón para hacer. Yo les doy 2 grandes recetas que son para ollas o para el resto, ¿no? O sea, las ollas necesitan un tipo de pasta particular para bancarse la reiterada exposición al fuego. Y después le doy otro tipo de pastas, pero también los invito a reconocer su terreno, a recolectar arcilla, a hacer sus propias pastas y a probar, a mezclarles lo que se les ocurra y probar. ¿Sí? Probar. El probar nos hace a nosotros experimentar, conectarnos con nuestro entorno, con nuestra tierra y ser conscientes del poder que tenemos de creación, pero que está dado por nuestra Pachamama, ¿no? Ser conscientes de eso. Nosotros podemos crear esto porque la Pachamama nos está dando las herramientas. Y por otro lado, bueno, después de ver las técnicas de construcción y de las pastas, vemos engobes, vemos bruñido, vemos quema a la leña, construcción de hornos y también curado de piezas. Entonces es como, por eso yo le digo taller integral, porque vemos un montón de cosas y ahí van a poder hacerse una olla, un saumador, una taza, una fuente, o sea, lo que se les ocurra, lo que la creatividad de ustedes les genere. Y cuando uno se pone a hacer, la creatividad viene, porque la creatividad solamente nos viene si nos ponemos en acción. Está buenísimo, yo a veces digo, está buenísimo mirar en Pinterest, pero lo que vemos ahí tenemos que hacerlo para poder generar el objeto. Bien, bueno, nada, les agradezco por estar ahí.
Hola. ¿Puedo mostrar lo que salió ahora en este ratito? Sí, conecta la cámara. A ver. Mira, eso puede ser mate también, por el tamaño. Soy de Misiones. Ay, ay, qué lindo, Misiones. La pasta al barro local? al barro lo busqué yo, lo procesé yo, le agregué el Ñaú. chamote, el ñaú, sí, el ñaú. Sí. Ah, el barrio misionero es hermoso. Y lo que puedes usar como antiplástico ahí es, ¿cómo es la piedra esta que tienen ustedes por todas las calles? ¿Negra? Laja. Ay, ¿eh? Laja, piedra laja. Esa piedra laja, bueno, pero tiene el nombre químico, ahora no me va a salir. Sí, no me acuerdo. Yo recién estoy comenzando, así que mucho no sé. Tiene polvo de ladrillo, ladrillo. Muy bien, muy bien. Así Sí, que- es Se un puede tipo de también, chamote. Nati, se Sí. puede también pintar con la tierra colorada, ¿no? O algo de eso. Va, yo, pero Sí, sí. Sí, no, está re igualmente lindo lo ahí que hizo. todo lo que cocinan les queda un color rojo intenso, que es eso que trae el ñaú. Ahí, silenciaste, Miriam, silenciaste el micrófono, justo. Ahí está. Después de quemado, bueno, después de cocinado vemos el resultado. Buenísimo, espero la foto yo, de todo Sí, lo sí. que hayan Sí, bueno, logrado. gracias, Y si gracias tienen por todo. alguna duda, me escriben, y capaz que no contesto en el momento, porque hay Muchas veces que me gracias. cuelgo, pero les voy a Muchas gracias, un contestar. gusto. No, gracias a vos por participar. Bien, bueno, entonces, a ver. Yo tengo todo enchufado, pero no puedo sacar una foto. Si alguien puede sacar una foto de todos los participantes y habilitan sus cámaras, me la pasan, genial. Desconozco. A ver si habilitan las cámaras. Las habilito yo. Bien. Bueno, nada, invitarlos a participar, a que si tienen alguna duda, no se queden con la duda, que me pregunten. Mi idea es hacer de este tipo de clases, hacerla una vez al mes, al principio de mes, y vamos a ver qué vamos viendo, ahí si tienen sugerencias sobre alguna duda. Hay gente que me ha mandado, o sea, hay cosas que es imposible dar en una clase, porque, qué sé yo, no sé, una olla o algo así, es medio complejo, pero así cosas como pequeñas para empezar a practicar o para poder charlar o sacarse alguna duda en vivo está bueno, o hacer un encuentro, simplemente hacer un encuentro de compartir, ¿no? Sean unos mates o lo que venga. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, les abrazo, les agradezco por estar ahí, las invito a quedarse en nuestra tribu, quienes son nuevos les doy la bienvenida. Todo lo que quieran aportar, compartir, siempre será bienvenido. Sepan que yo, aparte del Instagram, tengo ese canal de YouTube donde voy a subir información, si les interesa seguirlo, suscribirlo, o suscribirse, compartirlo. Y también tengo un canal de difusión en Telegram, que es algo como que ahora se está empezando a usar, porque ahí les puedo pasar material y no les va a ocupar lugar en sus teléfonos. Así que ahí en la biografía de Instagram pueden ver un link donde les va a llevar a todas estas cosas, a los links para entrar a las clases gratis, a los links de información de los talleres que se vienen. Yo ahora, bueno, voy a dar este taller integral para principiantes, empieza ahora el 20 de septiembre y termina a final de noviembre, son 6 clases, y después ya en noviembre voy a dar un semipresencial en Capital Federal, en Buenos Aires. Y en el verano volveremos con algún online, seguro. Eso es lo que tengo pendiente, programado. ¿Qué otra cosa? Nada, tiene el acceso al canal de YouTube, al Telegram y a la información de los grupos. ¿En qué zona de Capital? En San Cristóbal va a ser. Y empieza el 1 de noviembre. Van a ser 3 clases online y 3 clases presenciales con tema. Así que ahí en el taller de Rosina, que es un ser amoroso. Es Apolita. hermoso ese taller, yo digo, porque fui a un seminario, la conocí ahí a Nati, es re lindo ese lugar, es como un lugar de arte total, está muy bueno. Sí, sí, sí. De arte y de conexión con gente, que está bueno, nos falta ahora un poco en la pandemia esto de conectarse con otros.
Con todos los recaudos, ¿no? Por supuesto. Con espacios al aire libre, las Va a terrazas. ser está en la buenísimo. terraza donde está el horno que yo decía hoy, Rosina hace su horno en una terraza en Capital Federal, así que imagínense que cualquiera puede hacer cerámica. Y algo que siempre repito también en mis charlas o en las clases y a mis alumnos, es que nosotros estamos replicando técnicas ancestrales, que cuando vamos a un museo vemos piezas que tienen de 3000 años de antigüedad aproximadamente, a 1500, están en perfectas condiciones, son bellísimas, son los libros que nos dejaron nuestros pueblos, porque no tenían lectoescritura, pero sí tenían su arte y ahí está todo lo que ellos nos quieren transmitir, así que estudiando esas cosas nosotros nos podemos conectar con nuestra ancestralidad. Y bueno, que en esta actualidad, si estamos teniendo esta charla por Zoom, estamos sobrados, absolutamente sobrados de material y de recursos para poder hacer este tipo de cerámica, que se hacía hace tantos años y con tecnologías originarias. No se hacían sin tecnologías, se hacían con las tecnologías originarias, que son un montón. Así que bueno, nada, les abrazo, gracias por estar ahí, estamos en contacto y nada, me honra haber pasado esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Hasta la Les próxima. agradezco. Adiós. Gracias, Nati. Que pases bien. Gracias. Bueno, voy a